Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y hoy hablaremos sobre qué es una entrevista clínica. Vamos a comenzar con la definición y elementos que constituyen la entrevista clínica. Una definición completa y única de la entrevista es difícil. Una visión simplista equiparará a la entrevista clínica a la toma de datos o apertura de historia clínica. Sin embargo, la entrevista clínica es eso y mucho más. No se busca únicamente un dato, sino información, es decir, conjuntos de datos situados en un contexto. Revisando la bibliografía, encontramos estas definiciones. La entrevista es una conversación seria que se propone un fin determinado, distinto del simple placer de la conversación. También, la entrevista es un método para reunir datos durante una consulta privada o reunión. Una persona que se dirige al entrevistador cuenta su historia, da su versión de los hechos o responde a las preguntas relacionadas con el problema estudiado o con la encuesta emprendida. Aún a pesar de la multiplicidad de definiciones y enfoques, parece existir un cierto acuerdo en la consideración de una serie de características generales y comunes a toda entrevista. Su comunicación verbal y no verbal, cierto grado de estructuración, una finalidad específica, su situación asimétrica, el proceso bidireccional y la adopción de roles específicos para ambas partes. Las características de la entrevista clínica son: la situación de entrevista supone un proceso de comunicación interactivo tanto a nivel verbal como no verbal. Esta comunicación es la herramienta básica para la relación interpersonal y a través de ella se abordan las emociones de los pacientes y se estimulan los cambios comportamentales de los mismos. Por todo ello, es muy importante cuidar tanto el nivel verbal de la comunicación como el nivel no verbal. Entrenar a fondo el uso de ciertos verbos claves, como concretar objetivos, preguntar, escuchar activamente, empatizar, sintetizar, retroalimentar y reforzar. La entrevista puede adoptar diferentes formas o estructuras. Así nos encontramos con diferentes tipos de entrevista. Primero, la estructurada, donde las preguntas son formuladas de antemano e incluso restringen la posibilidad de respuesta. Semiestructurada, en la que existe cierta orientación sobre las cuestiones o temas a tratar, pero tanto el entrevistador como el entrevistado poseen la libertad para formular las preguntas y las respuestas. Y la no estructurada. En esta entrevista solo existen líneas directrices muy generales hacia dónde dirigir las preguntas, siendo la propia interacción la que la determina. La finalidad de la entrevista dependerá de los objetivos planteados por el entrevistador y del enfoque, así que esta técnica no es exclusiva de ningún profesional, ya que la emplean todos aquellos profesionales de la salud que atienden a personas con problemas diversos. Entre las finalidades encontramos adquirir información específica y necesaria, tanto a nivel verbal como no verbal, para identificar los problemas de salud. Se realiza durante todo el proceso de cuidados, pero sobre todo al inicio de la relación interpersonal. También facilitar la administración de cuidados de calidad. Tras recoger los datos y convertirlos en información, se puede formular diagnósticos y planificar las actividades en base a ellos, además de garantizar con la recogida de información continua la valoración de los cuidados individuales y su documentación. Recuerda que para identificar problemas no es suficiente recoger información de manera instintiva o intuitiva, sino que es necesario, además de utilizar una metodología científica a la hora de observar y registrar, la adopción de un modelo teórico de referencia, por ejemplo, los modelos de enfermería. En resumen, la entrevista clínica, con sus dos facetas, técnica e interpersonal, sitúa a dos
o más interlocutores en una situación asimétrica, un experto, el profesional de la salud y otros necesitados de cuidado, con una demanda clara, que es el paciente, cliente o la familia. Cada vez más se tiende a igualar ese rol asimétrico, haciendo el paciente y la familia sean más participativos y autónomos. La entrevista clínica, pues, es un proceso bidireccional a nivel comunicativo y educador, donde las respuestas de uno condicionan al otro. Cada uno de los participantes activos, profesional o paciente, adoptan roles específicos y diferentes durante este encuentro social que supone la entrevista clínica. Hasta aquí este video, esperando haya sido de tu agrado y invitándote a dejar un like en este video, o si tienes alguna otra duda, puedes comentarla para que la resolvamos en los próximos videos. Yo soy tu amigo el psicólogo Judas y nos vemos hasta la próxima.